Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, contenta de poder continuar con estas lecturas compartidas. Sigo leyendo El buen amor en la pareja de Joan Garriga. Es un libro que me va a llevar unos cuantos videos todavía, creo. Este va a ser el sexto. Es un tema muy especial. Tomar a los padres, tomarlos desde ese lugar del corazón donde nos juzguemos, donde podamos abrirnos a la esencia misma y a esa fusión que se dio, única e irrepetible, por la cual estamos acá con vida. Solamente con ese papá y con esa mamá pudimos ser quienes somos hoy, no con otro, ni mejor ni peor, u otra mamá, sino con esos papás que nos tocaron. Así que desde ese lugar profundo y hondo en nuestro corazón, los invito a escuchar por lo menos este primer capítulo que leo hoy en este libro, que habla de tomar a los padres. Voy a bajar un poco la música para hacerlo más agradable. Entonces, gracias por estar. Buenas tardes, otra vez, porque es la tarde. Son las 5 menos 10 del día 12 de noviembre para mí del 2025. Y ojalá que este video pueda seguir girando para quien lo necesite. Muy bien, comienzo a leer. Tomar a los padres. Es muy importante sanar el vínculo con los padres, porque es la forma de sanar nuestro vínculo con la vida y con nosotros mismos. Para el hijo, los padres representan simbólicamente la vida. Si estamos en paz con ellos, podemos tomar la vida en todas sus dimensiones. Voy a poner los auriculares. En el fondo sabemos que estamos mejor cuando honramos a nuestros padres, cuando podemos hacer espacio a todas las personas de nuestro sistema, y también cuando podemos amar lo que somos tal como somos. Y voy de nuevo, en el fondo sabemos que estamos mejor cuando honramos a nuestros padres, cuando podemos hacer espacio a todas las personas de nuestro sistema, y también cuando podemos amar lo que somos tal como somos. Eso incluye honrar también las heridas, lo que fue difícil, lo que fue doloroso. No se trata, como decía, de un proceso intelectual, sino físico y emocional, y tiene lugar cuando sentimos la necesidad de poner en movimiento ciertos sentimientos, de liberarlos, aligerarlos o apaciguarlos. Lo importante aquí es que se trata de un proceso que nos ayuda a acercarnos también a la pareja, porque la pareja es también la vida. Así que a la hora de ir hacia la pareja, nos ayudará a haber tomado a nuestros padres, habernos puesto en sintonía con nuestros anteriores, haber dicho que sí a lo que fue, y de ese modo haber liberado nuestros tortuosos estilos afectivos. Entonces, llenos de nuestros padres, estaremos conformes con la vida. Todos arrastramos heridas y dolores provocados por nuestros padres. Por eso es un reto tomarlos en su totalidad,
porque eso significa tomar también las heridas y el dolor. Algunos hijos dicen, también estas heridas y estos dolores los tomo para mi vida, y toman a los padres junto con las heridas y los momentos difíciles. Otros dicen, como fui herido, justifico mi sufrimiento y reclamo. Y sin darse cuenta reclaman a la persona equivocada, la pareja. Hay que aceptar que todos fuimos heridos en algún momento, que cualquier relación de intimidad hiere en una u otra ocasión, y que eso no justifica que rechacemos a nuestros padres y lo que vivimos con ellos. Hace tiempo que explico en mis talleres, dice Garriga, una historia que habla de este tema, la historia de las monedas. La conté también en un libro titulado ¿Dónde están las monedas? Las claves del vínculo logrado entre hijos y padres. Dice esa historia que una noche un hijo o una hija, sirve igual, recibió en sueños unas cuantas monedas de sus padres. El hijo se sintió muy contento, así que al despertar fue a la casa de sus padres y les agradeció las monedas que le habían entregado. No valoró si eran muchas o pocas, si eran de un metal precioso o vil, simplemente las tomó y dio las gracias. Esa noche otra persona tuvo el mismo sueño. Todos tenemos este sueño en algún momento de nuestra vida. Pero esta persona se sintió mal cuando recibió las monedas. Se crispó y enfadó. Al día siguiente fue a la casa de sus padres y les dijo: las monedas que me habéis dado esta noche en sueños no son las que merezco, no son las que necesito, no son las justas ni las adecuadas para mí. Así que no las tomo, aunque vengan de ustedes. Entonces sintió una fuerza extraña, la fuerza que viene de la oposición a la vida, del resentimiento, del victimismo, del afán de venganza, del orgullo, de la vanidad, de la comparación constante con los demás, del ansia de poder, etc. Porque quien no toma las monedas se sostiene en esta falsa fuerza, mientras que quien toma las monedas se sostiene en la realidad, que en el fondo es lo único que nos puede sostener. La persona que no tomó las monedas miraba a las mujeres o a los hombres y pensaba: ¿será esta mujer o este hombre el que tiene las monedas que no tomé de mis padres porque no me las dieron de la manera justa y adecuada? Y empezó a buscar las monedas en su pareja, pero la pareja no le pudo dar lo que le correspondía a los padres. Luego buscó las monedas en los hijos, pero ellos tampoco las tenían. Las buscó también sin éxito en el poder, en la fama, en la riqueza, pero no las encontró en ninguna parte. Entonces fue a ver a un terapeuta, pues se encontraba muy mal, y el terapeuta le dijo: yo tampoco tengo las monedas. Pero empezaron a trabajar, y el trabajo le llevó a darse cuenta de que debería o debía aceptar las heridas y el dolor y renunciar a la idea de que sus padres tenían que haber sido o actuado de forma diferente a cómo lo hicieron. Tenía que amar la realidad tal como fue y renunciar a la idea de lo que debía haber sido. Y así finalmente aceptó las monedas, que representaban todo lo que había vivido con sus padres: lo bello y lo feo, lo alegre y lo triste, lo tierno y lo violento.
Quien logra al final tomar las monedas de los padres está en sintonía con la vida. El mandamiento bíblico que dice honrarás a tu padre y a tu madre, a continuación expresa, y así tendrás una larga vida sobre la tierra. Y esto es muy importante porque en todo lo que hacemos siempre hay una pregunta implícita: ¿vida o muerte? Cualquier movimiento se dirige hacia la vida o hacia la muerte. Y honrar a los padres significa honrar a la vida. Los padres se sienten honrados por los hijos cuando éstos aprovechan la vida, cuando hacen algo bueno con ella. Entonces experimentan que valió la pena, se sienten orgullosos y descansan contentos. ¿Hay algún padre que no desee que sus hijos sean felices? ¿Hay algún padre que no desee que sus hijos abracen la vida con todas las consecuencias? Los hijos pueden sintonizar con este deseo, pero muchas veces prefieren sintonizar e involucrarse con los problemas de los padres y sentirse sus víctimas o sus salvadores. Y así tienen más vida o menos vida. Menos. Y los padres, de paso, son menos felices. Como padres es muy bello cuando un día vienen nuestros hijos y dicen de una forma u otra: aquellas monedas que me distes fueron las necesarias y las justas, y con ellas recorro el camino de mi vida, así que hoy te doy las gracias, les doy las gracias, y en todo lo bueno que vivo en mi vida también los tengo presentes. Ante algo así, los padres sienten que valió la pena. Incluso cuando los padres cargan con culpas muy graves, cuando hicieron daño a sus hijos, cuando fueron violentos o pusieron en peligro su vida o abusaron de ellos sexualmente o los abandonaron de una forma u otra. El hijo puede seguir desarrollándose bien si toma la realidad como fue. Es decir, también las personas que sufrieron grandes heridas pueden desarrollarse bien, pero se necesita un movimiento interior, una decisión tuya interna de tomar a esos padres, de tomarlos, de asirlos como nos tocaron, con todas sus imperfecciones. Ese movimiento interior sería lo que Garriga dice: tomo estas monedas, padres, y permito así que os llevéis la culpa y las consecuencias de los actos terribles que cometieron, pues yo soy inocente. Vuelvo a esto, y el movimiento interior para ello es: tomo estas monedas, padres, y permito así que os llevéis la culpa y las consecuencias de los actos terribles que cometisteis, pues yo soy inocente. Ocurre algo muy extraño cuando tomamos a los padres plenamente. En el momento en que entran dentro de nosotros, aquello que parecía tan amenazador se desvanece. Porque cuando abrimos el corazón, queda afuera lo que nos puede dañar. Y cuando cerramos el corazón, quedamos unidos a aquello a lo que cerramos el corazón. En un principio existencial, aquello que rechazamos nos ata, aquello que aceptamos nos libera. Aquello que rechazamos nos ata, aquello que aceptamos nos libera. Es cierto que hay una fase en la vida en que las personas necesitan decir no a los padres, pero es un no conductual, de acción, no necesariamente de corazón. Es normal.
en cierto momento que exista esa necesidad de separarse, de diferenciarse, de hacerse grande con respecto a los padres. Sin embargo, si el hijo dice con el corazón a sus padres, no tomo aquello que viene de vosotros porque no es lo que merezco, aunque se vaya a Australia, seguirá notando una cuerda enorme que lo ata a sus padres a través del rechazo. Y si dice, me alegro de que os juntarais y me dieras la vida, me alegro de que se fusionaran ustedes y me dieran la vida, y les doy las gracias, y digo sí a la vida que me disteis o que me dieron, y la aprovecho, y en todo lo bueno que vivo en mi vida, los tengo presentes. Entonces los padres allí se sienten grandes y el hijo se siente impulsado a la vida y puede dejar a los padres y seguir su propio camino, poseer la vida, fecundarla, inyectar sus genes en el torrente de la vida, crear, arriesgar, vivir. Y de vez en cuando se volverá hacia sus padres y dirá de nuevo gracias. El rechazo ata, el asentimiento libera, pues es amor. Lo dijo San Agustín. Ama y sé libre. Y pasamos de este breve capítulo, pero muy rotundo, ¿no?, de tomar a los padres, que son los primeros 15 minutos del video, 16 minutos, que pueden volver y escucharlo porque son sumamente importantes, y los que no tienen el libro de Joan Garriga, es un libro muy cortito, con mucha metáfora, que es el de tomar las monedas. ¿Dónde están las monedas? Las claves del vínculo logrado entre hijos y padres, se los recomiendo, porque nos hace reflexionar y volver a plantearnos cómo miramos a nuestros papás, sobre aquello que nos dieron o no nos dieron, y todo ese proceso que nos permite luego posicionarnos frente a la vida desde otro lugar. Bien, ahora empezamos con el capítulo 19. La pareja de tres. Sexualidad, infidelidades y adicciones. Si en un sentido simbólico y sistémico la pareja es el encuentro de muchos, en un sentido real es el encuentro de dos que se unen para un camino común durante cierto tiempo de su vida. Recuerden que cuando hablamos de sistemas, y cuando ya lo he leído antes, cuando hablamos de que cuando dos personas se juntan, se unen, son muchos los que se juntan, porque no solamente son esos dos individuos que buscan ser pareja, sino que traen en su historia, en su ADN y en todos los anteriores esos sistemas. Por eso dice, en un sentido simbólico y sistémico, la pareja es un encuentro de muchos. En un sentido real es el encuentro de dos que se unen para un camino común durante cierto tiempo de su vida. Y son pares, o sea, son dos e iguales. Al menos eso sería lo deseable. No obstante, en el mundo de la pareja suele ser una dinámica bastante común el que, en lugar de dos, sean tres en su campo emocional, lo que significa que la atmósfera de la pareja incluye un tercero sobre el cual pivotan sus más importantes dinámicas. Este tercero que configura el triángulo puede ser un amante, el alcohol, drogas u otras sustancias, una pareja anterior, una pareja idealizada por la fantasía interior de uno de los miembros de la pareja, la madre o el padre de uno de ellos, o bien un hijo especialmente querido por uno de los padres por encima del otro progenitor, o incluso un trabajo o vocación
especial, etc. Posibles variables en una relación donde en lugar de 2 son 3. Algunos autores hablan de la pareja alcohólica o adicta, en el sentido de que no solo es adicto quien consume, sino que ambos convierten el alcohol o la sustancia en el principal foco de atención de su relación. El adicto se identifica consumiendo y su pareja se suma a él o lo persigue y lo reprende o trata de salvarlo, o bien se convierte en su víctima a través de los maltratos que conllevan las adicciones. El alcohol y otras sustancias calientan el corazón y actúan como amores seguros, siempre disponibles, especialmente para aquellas personas que no se sienten queridas, sino despreciadas por su pareja. O bien en su familia de origen, el padre era despreciado por su mujer o viceversa. Entonces se construye un bucle fatal. El adicto va hacia la sustancia buscando el calor que le falta porque no se siente querido. Y su pareja lo desprecia legítimamente por ello. Pero entonces el adicto se siente aún más despreciado y consume más, lo cual le trae un mayor desprecio de la pareja y así en una escalada imparable de difícil resolución si no se aborda clara y decididamente. Naturalmente el consumo de sustancias adictivas, que son sucedáneos de mala calidad del amor, o anestésicos emocionales contra el dolor, lleva a la destrucción y también es común que las personas con adicciones se orienten hacia la muerte como si los lazos que las sujetan a la vida fueran débiles y quisieran seguir a alguna persona querida que ha fallecido o como si trataran de expiar una culpa o simplemente retaran a la muerte en un trágico duelo de poder. En especial, y aunque suene muy simple, son candidatos a la adicción los hijos e hijas que no reciben el permiso o que directamente reciben la condena de su madre para querer a su padre. Y en lugar de llenarse de padre, se llenan de sustancias. Sea como sea, el alcohol u otras drogas toma el lugar del tercero en la pareja y necesita ser desalojado para que la pareja se desarrolle como tal. En el fondo, el alcohol no deja de ser el amante secreto, como la adicción está escondida, o el amante público, cuando la adicción es escondida, o el amante público cuando es abierta y notoria. En cuanto al tema de los amantes, un asunto importante en el mundo de la pareja tiene que ver con la libertad y los pactos que se establecen en el ámbito de la lealtad y la fidelidad sexual, con las intensas emociones de todo tipo que esto desata, incluyendo los celos que rodean a la infidelidad y a veces son su consecuencia, pero en otras ocasiones la preludian e incluso la desencadenan. Y dice así: he visto parejas en las que uno de sus miembros siente enormes celos infundados, haciendo presente en el espacio mental de ambos un hipotético e inexistente amante, como si pretendiera conseguir con su insistencia celosa que su pareja fuera realmente infiel y tuviera una aventura con un tercero. Estas personas a veces no paran hasta que lo consiguen, pues el mayor anhelo de una profecía es su cumplimiento, y la diana de un temor intenso se obtiene con su verificación y confirmación. Parecería que el objetivo de los celos fuera perder a la pareja,
inventarle a otro lo que tal vez no entrara en los pensamientos de la pareja e invitarla a tomar esa decisión. Parecería también que la persona celosa juega con el deseo oculto de no ser elegida. En el contexto de una contienda amorosa por la que experimenta pasión, apostará por el deseo de quedar de nuevo herida y al margen, como una tercera persona excluida para dos que se quieren, o querrá confirmar su convicción de que no merece amor para encontrar así la gratificación de sorberse sus propias lágrimas. O bien trata de sentirse triunfante encontrando el valor y la confirmación de sí misma a través de su victoria ante un tercero, en lugar de confiar en el amor. Son juegos y libretos tan intensos como trágicos que actúan como reminiscencia de dinámicas familiares dolorosas en las que se compitió por el amor con hermanos o con uno de los padres en contra del otro. En resumen, los celos son una paradójica invitación a la infidelidad y consiguen lo contrario de lo que parecen pretender: perder a la persona querida en lugar de mantenerla. Otro asunto es la presencia real de amantes y de infidelidad, lo que nos abre a interrogantes sobre su significado. Y sobre cómo manejarlo. Yo hablé del valor de la compensación negativa o de la venganza con amor cuando algo nos provoca dolor. Está la ley de compensación, el dar y el recibir, el dar y tomar. Cuando alguien me da dolor, como que la compensación sería: te devuelvo un poquito menos del dolor que vos me provocaste. Esto sí hay amor, ¿no? En general las infidelidades duelen y conviene compensarlas, no hacer como que no pasó nada. Y por otro lado, las estadísticas muestran que la infidelidad, entendida como apertura sexual a una persona distinta de la pareja, es muy alta. Quizá constituya una fuerza que no puede ser sujetada siempre en el marco convenido de la pareja como unidad social. Y quizá todavía tenga reminiscencias de la sexualidad multihombre y multimujer de nuestros recientes antepasados, cazadores-recolectores. También creo que es cierto que la sexualidad pertenece a cada persona y se enraiza en su más profunda intimidad. Cada uno debe apropiarse de su sexualidad y hacerla crecer a su manera, sin delegarla o proyectarla en los demás. He visto a muchas mujeres de generaciones anteriores, aunque también jóvenes, que se comportan como si la sexualidad perteneciera a los hombres y no a ellas. Ellas simplemente concedían en lugar de concederse. O sea, el sexo era un ingrediente de intercambio, un ofrecer al otro, en lugar de ofrecerse a sí mismas. Y también he conocido a hombres que, desconectados de su sexualidad y de su instinto, practican un sexo ejecutivo, basado en el desempeño y en realizar una buena actuación, que solo tiene por objetivo lograr el orgasmo de su partner. Pero la sexualidad no es algo que damos o que nos dan, y tampoco es un encuentro ejecutivo, sino más bien un compartir. Algo que al pertenecernos, decidimos vivir en común con alguien o con quien elegimos y a su vez nos elige, abriendo nuestro instinto y a menudo nuestro corazón.
compartiendo un verdadero encuentro de goce, intimidad y comunión. Pero dejando de lado la reflexión sobre el componente natural o no de la pluralidad de compañeros sexuales, veamos algunas dinámicas que rodean al tema de la infidelidad en la pareja establecida como camino común. Una primera dinámica se podría titular descarnadamente: entre los dos lo hacemos. Ocurre en algunas parejas que uno de los dos no está disponible sexualmente, porque vive el sexo como algo engorroso y poco interesante, sea por la razón que sea, aunque en general hay que buscar los motivos en las luchas de poder o en el desamor en la pareja y sobre todo en aprendizajes hechos en la familia de origen o en el marco educativo. Y entonces se siente liberado cuando el otro toma una amante. Tengo el sol en el medio de la cara. Como si entre el amante y él se repartieran el espinoso trabajo de la intimidad y la sexualidad. Se obtienen con ello varios beneficios. Se logra mantener el statu quo de la pareja como tal, y ésta puede sobrevivir gracias a un tercero o terceros, que asume el importante y meritorio rol de amante. También se logra descompresión y ligereza, y la persona no disponible sexualmente se siente aliviada. Y por último, esta goza además de los beneficios de ser la víctima de la infidelidad y mantiene su estatus de correcta. Cuidado con este punto. Un minuto. Continúo. A ver. Entonces estamos hablando de las dinámicas de situaciones de infidelidad. Una segunda dinámica muy habitual es justamente la contraria. La podríamos denominar gracias a tu presencia. La primera decía, entre los dos lo hacemos. Es como que acepto que haya una tercera o un tercero que me libre de lo sexual, que no tengo ganas de hacerlo, o algo así, por los motivos que fueran. Esta segunda dinámica, que es también muy habitual, dice Garriga, la podríamos denominar gracias a tu presencia. Y en este caso el amante no sirve para mantener el statu quo de la pareja, sino que actúa de espoleta para disparar una crisis y abrir la puerta a un reacomodamiento o a una separación que se ha estado tejiendo en las honduras de la pareja durante cierto tiempo, sin que ninguno de los dos fuera capaz de abordarla hasta la llegada de un tercero. En este caso, ese tercero viene a favorecer una crisis anunciada. Es el momento del sol entrando por la ventana, que está buenísimo. Bueno, y la tercera dinámica tiene que ver con escaladas de compensación negativa y venganzas no amorosas, en las cuales uno de los dos o los dos compensa heridas y dolores tramitando su derecho a tener intimidad y sexualidad con otras personas a sabiendas del dolor que causa, y precisamente por ello la podríamos llamar: contigo le hago daño a mi pareja. Una cuarta, como ya vimos, se relaciona con la repetición y la lealtad a la forma en que hicieron las cosas en la familia de origen y en el sistema, algo así como lo hago como vosotros, o también lo hago en vuestro lugar. Pues a veces un hijo o una hija actúa según el deseo de infidelidad oculto o no permitido de sus padres, o bien 3 es más estimulante. Cuando el hijo o la hija compitieron fuertemente con el progenitor del mismo sexo por el amor del otro.
Una quinta dinámica la encontramos en personas que se resisten a dejarse tener o sienten un profundo temor al abandono, ya que aprendieron a vivir el amor como algo lesivo y tienen pánico a quedar atrapados de verdad en una relación. Por ello, se sienten más a salvo si tienen amantes, algo así como entre todos no arriesgo mi corazón, entre todos no arriesgo mi corazón. El miedo a sufrir es más grande, entonces van de amante en amante. Por último, hay dinámicas sin una explicación clara, pues no hay que olvidarse del misterio, siempre presente, que mueve los hilos de las cosas, con sumo capricho e incomprensiblemente, y que hace que de la nada, en contra de todo pronóstico, surja un tercero que acaba cumpliendo una función en la historia de amor y dolor de las personas y de las parejas. Parejas anteriores pueden ocupar también el lugar de un tercero en la atmósfera de la pareja. Con suerte, solo durante un tiempo prudencial, para luego lentamente irse apagando. Puede suceder que resulte difícil tomar plenamente una pareja posterior, porque en el alma uno se sigue sintiendo unido al anterior, ya que aunque la separación haya sido clara y decidida, los tiempos del alma son más lentos. O también puede pasar que la nueva pareja se alíe y busque fuerza en la presencia de un enemigo común que sería una pareja anterior. En especial aún colean desacuerdos o litigios económicos o sobre hijos, por ejemplo. Si la presencia del tercero perdura mucho tiempo, se corre el peligro de no lograr que la pareja se energetice con su propio movimiento de amor, ya que recibe la energía de la presencia necesaria de un tercero. Otros terceros presentes en las relaciones de pareja pueden ser la madre, el padre, un hijo, la fantasía de otro idealizado, etc., lo cual también requiere ser trabajado, ordenado y liberado, dice Garriga. Bien, ahora sigo con el capítulo que sigue. Capítulo 20, cuando el amor no es suficiente. Proezas existenciales en la pareja. Cuenta una fábula sufí que un joven llamado Nasruddin llegó a un pueblo después de muchas horas de travesía por caminos polvorientos. Estaba acalorado y sediento. Dio con el mercado y allí vio unas frutas rojas desconocidas, pero aparentemente exquisitas y jugosas. La boca se le hizo agua. Fue tanto su júbilo que se compró 5 kilos. Buscó la sombra de un buen árbol en una calle tranquila y empezó a comérselas. A medida que comía sentía un calor más y más intenso en la cara y en el resto del cuerpo, y empezó a sudar copiosamente y su rostro y su piel se volvieron de un rojo encendido. Pero él siguió comiendo. Un viandante pasó por su lado y, sorprendido, le preguntó: ¿pero qué haces comiendo tantos pimientos picantes con este calor tan terrible? Y Nasruddin contestó: no estoy comiendo pimientos, me estoy comiendo mi inversión. A menudo las personas nos comemos nuestra inversión en la pareja, aunque nos sienten mal, aunque experimentemos la relación como equivocada o desvitalizante. Perdón por los ruidos exteriores. Pero lo prudente y positivo puede ser abandonar el empeño, saber soltarse, deponer las armas y reconocer las señales de tensión en el cuerpo cuando lo que vivimos no nos produce satisfacción
ni nutre a la pareja. Porque una pareja mantiene su sentido mientras sigue siendo nutritiva, creativa y un campo abonado para acoger los movimientos del alma profunda de sus miembros, pero deja de tenerlo cuando no es así. En este caso, hay que afrontar tarde o temprano la ruptura. Y el valor y el arte para la ruptura son tan cruciales como el coraje y el arte para la unión. Hay que rendirse, soltar lastre, desapegarse, aceptar. Aquí, rendirse significa dejarse llevar en brazos de una voluntad más grande que la propia, de un destino mayor, para que el dolor sea posible y nos dirija en otra dirección. Rendirse es el acto más humano de todos, porque nos enseña los límites, aquello que se nos posibilita y aquello que se nos niega, aquello que no es posible a pesar del amor y aquello que es posible más allá del amor. En casi todas las parejas podemos rastrear la presencia del amor en alguna de sus manifestaciones. Pasión, ternura, deseo, amistad, decisión, cuidado, admiración, compromiso. Cuantas más sean posibles y se integren y encuentren vida en la pareja, mejor. Sin embargo, para lograr el bienestar y la estabilidad en la relación, para que haya dicha, el amor no es suficiente. De hecho, la mayoría de las parejas que se separan lo hacen a pesar del amor, a pesar de que se quieren, pues sucede que no encuentran modos de gestionar su amor de manera que fermente en dicha. Muchos asuntos influyen en ello. Caminos personales legítimos pero divergentes, destinos muy marcados en uno de los dos o ambos, por ejemplo, poseer algún talento o sentir que se tiene una misión personal, pautas de relación tortuosas y estilos afectivos chirriantes, límites e implicaciones en el alma de las familias de origen, vínculos anteriores que debilitan modelos de pareja de nuestros anteriores que seguimos imitando aunque ya no sirvan, hechos de la pareja no integrados, etc. Cuando dos personas se conocen, enseguida, incluso antes de hablar, activan esquemas de relación a través de su actitud y sus ademanes corporales. El otro o la otra nos invita a activar una serie de respuestas. Por ejemplo, A puede invitar a B a ser su salvador, a cuidarlo, o a ser su cómplice, o su fan, o su policía, o su controlador, y mil etcéteras. Entonces hace algo para que venga el otro y lo cuide. Pero cuando B cuida a se siente más débil, y B tiene que cuidarlo más todavía. Y esto acaba dando al traste con la relación. El bucle se realimenta y la relación se estereotipa y pierde creatividad. Ambos son buenas personas y se quieren, pero actúan según un patrón que en un determinado momento ya no se sostiene. Aquí el problema no es la falta de amor, sino de buen amor. Y es que a veces, a pesar del amor, las personas están desnutridas e insatisfechas en la relación. Algunas, por ejemplo, se instalan en el victimismo y no son felices. Y aunque anhelan desesperadamente el amor, si lo aceptaran, tendrían que renunciar a su posición victimista, con lo cual optan por enojarse con las personas que las quieren. Son las trampas del mal amor. Cuando las personas tienen problemas de pareja, suelen pensar
que no se comunican bien, pero esa es solo la superficie del problema, o más bien su manifestación. En el fondo, en el origen, hay patrones, dinámicas y pautas relacionales que comportan sufrimiento o hechos que no han sido encarados o a los que no se ha dado la importancia que merecen. He observado, por ejemplo, que hay asuntos en las parejas que son como pruebas existenciales que actúan como torpedos potenciales en la línea de flotación de su supervivencia. Hechos que comportan retos y que, si son superados, unen y fortalecen el vínculo de manera perenne. Por ejemplo, un aborto espontáneo, el nacimiento de un hijo con una disminución, una enfermedad importante, la muerte o enfermedad de un hijo, ruinas o inesperadas fortunas económicas, la muerte o la dependencia del padre o de la madre, de cualquiera de ellos, un aborto elegido, secretos y traiciones, adopciones, etc. En esas ocasiones, desafíos vestidos de dolor o de dificultad visitan a la pareja. Y el reto consiste en ver si son capaces de encararlo juntos, de sobrellevarlo juntos y salir fortalecidos o no. En muchos casos se separan internamente porque no pueden con el peso, porque no son capaces de vivirlo juntos, de entregarse como compañeros al dolor, cada uno a su manera, pero juntos. Y lo que hacen es tratar de salvarse, cada uno por su lado y a su manera. No hay nada más conmovedor que ver a unos padres en el hospital acompañando a su hijo en sus últimos momentos de vida, tomados de la mano y a su vez tomando cada uno una de las manos del hijo, en un círculo de amor y de dolor y de respeto ante ese destino inclemente. Pero es mucho más común que las parejas no consigan este movimiento de amor y se desesperen. Es muy común, por ejemplo, que uno de los padres quiera seguir al hijo a la muerte, o ya no se interese por la vida, o lleve duelo crónico, mientras el otro se endurece y se aparta, de manera que en el fondo se pierden en el alma como pareja. En el caso de los abortos elegidos es habitual que sientan que abortaron algo de su propia relación. Los abortos voluntarios no son trámites superficiales, todo lo contrario. Mueven la vibración profunda del alma en sintonía con la vida y la muerte, de manera tal que a menudo las personas no logran enfrentarse a ellos desde la hondura del corazón e integrarlos bien. Y lo hacen desde la llanura de la mente y la ideología, pero no funciona. Cualquier terapeuta experimentado habrá visto romperse emocionalmente tronchadas de dolor a mujeres y a algún hombre que decidieron abortar, interrumpiendo el proceso de la vida. El aborto, en última instancia, siempre lo decide la mujer. Por eso, para ellas, es más difícil de integrar y sobrellevar. Habrá visto cómo el dolor intenta abrirse paso hacia un movimiento de amor por esa criatura abortada y el anhelo de hacerle espacio en el corazón también con ese destino. Lo que nos ayuda, lo que no ayuda, es la culpa, demasiadas veces inconsciente,
que se expía a través de enfermedades, malestares anímicos o cerrando la puerta a una buena pareja posterior. En el caso de mujeres adolescentes o muy jóvenes es especialmente difícil integrar un aborto, pues no saben cómo vivirlo y gestionarlo en su corazón y quedan más o menos paralizadas y cargando con una culpa. Lo que se muestra en el trabajo de constelaciones es que en general las criaturas abortadas no necesitan la vida, pero sí reconocimiento y amor hacia su presencia y hacia su destino. En general la muerte, la no vida, es un problema para los vivos, no tanto para los que ya no viven. Sirva esta larga digresión sobre el aborto para desembocar en el tema general de que la pareja se enfrenta a proezas existenciales cuando debe encarar hechos dolorosos y las supera cuando ambos se mantienen juntos, lloran juntos y se sostienen juntos. Y si eso ocurre, puede ser que vuelvan a empezar juntos a pesar de los pesares. Me he emocionado un poco. Providencialmente, durante la revisión de este capítulo, he ido a dar una conferencia en Madrid sobre constelaciones para sistemas empresariales. En el taxi empiezo a conversar con el conductor que me dice: hoy es mi último día en este coche. Mañana me dan el nuevo, uno más grande, para hacer transporte, adaptado a personas con discapacidades. Yo me intereso por saber los motivos de este cambio. ¿Es mejor negocio o más previsible? Me contesta que conoce bien el tema porque tiene un hijo adolescente en esa situación y me explica que al nacer sufrió falta de oxígeno y padece graves limitaciones. Tiene muy poca movilidad y no habla. Me cuenta que escribe en un ordenador a través de una tecnología que dirige el cursor a partir de la fijación de la atención de los ojos. Me maravilla el entusiasmo y el amor con que habla de su hijo y de repente agrega: no lo cambiaría por 3 sanos. Le contesto que lo que dice de su hijo es muy bonito y él prosigue: es tan inocente y su amor es tan puro que en él todo es verdadero. Una gran bendición, y para mí y para su madre cualquier sacrificio ni siquiera es sacrificio. Me conmueve, entonces le cuento que soy psicólogo, que mi trabajo a menudo consiste en trabajar sobre temas familiares y que a veces he visto que una situación como la de su hijo pone a prueba la fortaleza de los padres como pareja, por lo que es frecuente que se desunan o separen, o bien al revés, cuando encuentran juntos un movimiento de humanidad, dolor compartido y aceptación, se hacen más fuertes. Él me mira por el retrovisor y contesta: lo sé, mi esposa y yo lo hemos logrado, pero no es fácil. Otros no lo consiguen. Lo veo en nuestra asociación en la que nos encontramos con otros padres e hijos. Nosotros nos hemos hecho muy fuertes como pareja y estoy contento. Su testimonio, su visión amorosa y alegre me llenan de inspiración para la conferencia que voy a impartir. Voy a pausar. Me he quedado un poquito temblorosa y emocionada con este último capítulo que habla de
las proezas existenciales en la pareja y cada uno de ustedes sabrá cómo atravesó o no pudo atravesar esos momentos de intenso dolor o de desasosiego. Algunos han sido capaces de entenderse, de comprenderse y fortalecerse, y otros quizás han tenido que separarse. Y justamente ahora el próximo capítulo dice como título: El corazón tiembla. Dice: la imagen interior de muchas personas no es tanto la de ser pareja como la de tener pareja. Y esto marca una diferencia de tono nada desdeñable en nuestra atmósfera interior y en nuestro movimiento hacia ella. Deberíamos preguntarnos si nos educamos y crecemos con la idea de ser pareja y cultivar en nosotros los valores de ser un verdadero compañero, o más bien pensamos en términos de llenar un vacío y de conseguir compañía con la perspectiva falaz, como ya vimos, de encontrar la felicidad o al menos de ser menos infelices. Para bien o para mal, vivimos tiempos en los que el valor central es el yo, que tiene mucho más peso que en nosotros. Nunca como ahora el individuo y lo individual había sido tan importante, había gozado y padecido tanta libertad, había sido tan epicéntrico, tan nuclear y tan aparente señor de su propio destino. De hecho, quizá nunca como en los tiempos actuales la pareja haya respondido a los deseos personales tan por encima de los designios, necesidades y costumbres del grupo, como solía ser antaño. En la actualidad es frecuente que muchas parejas acaben su recorrido porque dejan de satisfacer al individuo y porque ante situaciones difíciles y estresantes sus miembros se inclinan hacia el yo y hacia su propio camino personal. En otras culturas y en otros tiempos, la pareja había tenido un sentido más social. De hecho, la pareja formaba parte del espíritu del grupo y no era tanto patrimonio de las personas que la configuraban como un patrimonio comunitario. La pareja estaba insertada en una sociedad significativa de sentido, de servicio y de sostén. Esto tenía ventajas e inconvenientes. Cuando la pareja estaba inmersa en una comunidad significativa, era más ligera y previsible, pues eran menores las expectativas que depositaban el uno en el otro, y solía desenvolverse por los cauces trazados en las normas sociales. Pero a nosotros nos ha tocado vivir una apabullante y maravillosa libertad con sus gozos y sus sombras y ocuparnos por nuestro destino personal y a lo sumo familiar, pero en menor medida comunitario, que queda un tanto desdibujado. En suma, la pareja, la familia nuclear, no está en la actualidad contenida ni sostenida por redes sociales ricas. Y esto genera tensiones muy grandes y dificultades para superar las grandes exigencias que se depositan en ella, así como los retos existenciales que visitan el itinerario vital de todas las relaciones amorosas. Estos retos pueden ser, como decía, una enfermedad grave de un hijo, una muerte, un vaivén económico, un cambio de país de residencia, la pérdida de uno de los padres, etc. Son sucesos que nos pueden afectar a todos y que cuesta mucho más afrontar sin ese apoyo, sin esa inserción social. Si la pareja no logra vivir unida a ese tránsito emocional, queda herida internamente. El corazón tiembla en lo individual y se produce la ruptura, incluso aunque sigan juntos. Pues una pareja puede estar rota en el alma, aunque siga la relación. Y el corazón,
que no acepta dolerse, ser visto, ser escuchado, ser expresado, ser reconocido por otro u otros, sufre. Nadie quiere sufrir, por supuesto, pero si no aceptamos que en algún momento podemos sufrir, no habrá vínculo ni verdadera experiencia amorosa. Si no aceptamos que en algún momento podemos sufrir, no habrá vínculo ni verdadera experiencia amorosa. Algunas personas no se vinculan a otras para evitar que les rompan el corazón. Pero sin vínculo no hay amor ni vida. Además de mis estudios y de mi formación y experiencia profesionales, a la hora de acompañar a las personas en los talleres sobre asuntos de pareja, atesoro como recurso principal mi propia experiencia afectiva, pues en el camino de la pareja yo también he amado y he sufrido profundamente y me he expuesto a estar vinculado de verdad con todas sus bendiciones y también con sus desgarros. Y a un dolor muy profundo cuando me ha tocado vivir separaciones y desencuentros. De modo que tengo a mi favor que he sabido amar y he sabido sufrir. Eso creo al menos. Así es el teatro de la vida. Todas las relaciones de intimidad nos exponen al gozo y al sufrimiento. Y tenemos que estar de acuerdo con ambos aspectos. Cuando el corazón tiembla, ayuda a recordar que no estamos solos. Tal vez esta historia aporte un poco de esperanza. Cuentan que una persona murió y al llegar a las puertas del cielo se encontró con Dios. Y Dios le dijo: vamos a echar una ojeada a tu vida. Entonces vieron como en un desplegable toda la vida de la persona, los hechos significativos, el amor, el dolor, los encuentros, los desencuentros, las heridas, las dificultades, las alegrías, lo hecho, lo pendiente, etc. Cuando terminaron, la persona le dijo a Dios: tengo que hacerte una pregunta. He observado que en algunos tramos del camino hay 4 huellas y eso me hace pensar que caminabas a mi lado. Pero curiosamente en los tramos más difíciles, en aquellos en que estaba caído, sufría profundamente o trataba de encarar problemas sin apenas fuerza, había únicamente 2 huellas. Mi pregunta es: ¿por qué me dejaste solo en esos momentos? A lo que Dios, sonriendo, contestó: nunca te dejé solo. De hecho, en esos momentos te llevaba en brazos. Las personas hacemos lo que podemos para manejar nuestros asuntos de la mejor manera posible, pero hay momentos en los que se necesita una entrega mayor, como si tuviéramos que aceptar la idea de que una sabiduría más grande se ocupa de las tramas de las cosas y que podemos confiarnos a ella, y que no estamos solos, especialmente cuando todo se derrumba o reorientamos nuestra vida. Esto es algo que a veces nos alcanza en el cuerpo como un conocimiento ineludible que nos guía, aunque sea difícil de entender para nuestra mente y nuestra voluntad. En ocasiones el cuerpo sabe y nos encontramos con la necesidad de rendirnos a ese conocimiento, rendirnos ante lo que nos exige, ante lo que no fue posible, ante lo que se deseó mucho y no se obtuvo, ante lo que sí se obtuvo y luego se fue desprendiendo como consumido de nuestro corazón. Nos topamos al fin con la humildad, el aroma básico de la rendición y de una vida lograda aún con sus grietas o gracias a ellas. Para bien o para mal, grandes pérdidas en un nivel son grandes ganancias en el plano del espíritu, o al revés, lo que parecen grandes ganancias en un nivel
son grandes pérdidas en nuestra alma. Muy bien. Bueno, voy a leer un capítulo más, que queda un poquito más largo hoy. Voy al capítulo 22, la felicidad pequeña y la felicidad grande. Imaginemos dos felicidades, dice Garriga, una pequeña terrenal, relativa, por algo en concreto, y otra grande, trascendente, absoluta, gratis y por nada. La felicidad pequeña es la más común, y pasamos la mayor parte del tiempo buscándola y ahuyentando sus contrarios. Consiste en tratar de estar cerca de lo que queremos y alejados de lo que detestamos, en que se cumplan nuestros deseos y se neutralicen nuestros temores. Como decía Buda, tener lo que deploras o no tener lo que quieres es sufrimiento. La felicidad pequeña es aquella que sentimos cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos buenos amigos, cuando somos queridos y queremos, cuando estamos insertados en un contexto donde somos apreciados y reconocidos, y podemos apreciar y reconocer cuando estamos gozosos con la pareja y disfrutamos de dulzura y riqueza afectiva, cuando nuestros hijos y seres queridos se desarrollan bien y la familia en general disfruta de bienestar y crecimiento, es decir, cuando las cosas marchan en la dirección que nos gusta. La gran felicidad es aquella que experimentamos cuando, a pesar de que las cosas no vayan bien, podemos sentir el soplo feliz de la vida. La felicidad grande es independiente de lo que nos va sucediendo, de lo que sucede, de cómo nos va. Se asienta en el ser y en el momento presente, y es por nada o porque sí, sin motivo alguno que la justifique. Cualquier persona que ha vivido lo suficiente sabe que la vida trae cosas que no eliges y que de la misma forma otras veces te complace y te trae cosas que deseas ardientemente. Que con nuestra voluntad conviven el azar, el misterio y la incertidumbre, que la vida tiene sus propios propósitos, a veces extraños, casi incomprensibles, que van más allá de nuestros deseos personales. Por eso nuestra vida, como seres humanos, consiste en procurar nuestra felicidad interviniendo fuertemente en aquello que nos mueve, que queremos y deseamos, pero al mismo tiempo en desarrollar receptividad y sintonía con lo que la vida quiere, nos trae y exige, sea lo que sea. A veces enferma un hijo, o se produce una muerte, o uno de los miembros de la pareja enferma, o sufre un accidente, o atravesamos zozobras, dudas, confusiones, etc. La primera noble verdad de Buda es que el sufrimiento existe. No podemos negarlo porque la vida nos lo traerá con certeza en algún momento. Sin embargo, podemos sobrepasarlo un poco disminuyendo nuestra identificación con nuestros deseos y temores, que no dejan de ser artefactos del pensamiento, y aumentando nuestro reconocimiento de la naturaleza vacía y luminosa del ser que como un fuego palpita en todos nosotros por igual. Por tanto, la felicidad grande consiste en ponernos en sintonía con lo que la vida nos trae. Aunque no encaje con nuestros deseos personales, ponerse en sintonía significa llegar a aceptarlo, amarlo, aprovecharlo como nutriente, como mensajero de otra sabiduría mayor. A algunas personas la vida les trae un divorcio, una separación, una frustración en un proyecto amoroso, hijos deseados que no vienen, hijos no deseados que sí vienen.
la reapertura de ciertas heridas, etc. Y entonces se deben preguntar cómo ponerse en sintonía con lo que ocurre, no con lo que imaginan que debería ocurrir. ¿Cómo aprovechar la frustración y lo adverso? Esta felicidad grande en realidad hace a las personas más fuertes porque les exige encarar lo real y confrontarse con los asuntos más difíciles y apasionantes de la vida, es decir, ganancias y pérdidas, creación y destrucción, sexualidad y muerte. La sexualidad y la muerte como dos grandes puertas de entrada y salida, con sus infatigables cancerberos, imponen el ritmo de sus propios tambores y en su vivencia e integración ponemos en marcha nuestros más altos recursos y nuestra más plena humanidad. Además, estos asuntos, en caso de no ser resueltos e integrados en nuestra vida y en el sistema familiar, pueden generar implicaciones terribles, dinámicas problemáticas y guiones de vida desdichados. En el trabajo de las constelaciones con parejas, los objetivos que se plantean se encaminan generalmente en dos direcciones. Por un lado, lograr un poco más de bienestar en la felicidad pequeña, armonizar y vivir más paz y alegría en nuestras relaciones, que nuestros afectos sean sólidos y fuertes. Por otro, desarrollar un poco más de orden en nuestros amores, en la geometría de nuestros vínculos. Ya hemos visto que cuando nuestros afectos y nuestros vínculos quedan ordenados, tendemos a sentirnos mejor. Y también hemos visto que orden significa que cada cual está en su lugar. Eso es orden, cada cual en su lugar. Que los posteriores no se inmiscuyen en los asuntos de los anteriores. Que los hijos no se ocupan de los asuntos de sus padres o de sus abuelos. Que renuncian a llevar cargas y asumir sacrificios por ellos, con el deseo amoroso pero inútil de ayudarlos. No les corresponde a los posteriores eso. A veces esto resulta un arduo trabajo porque uno de los miembros de la pareja o los dos trata a toda costa de salvaguardar sus lealtades e implicaciones con la familia de origen o con ciertos aspectos de la familia de origen, o conservar sus ataduras y sus implicaciones con parejas anteriores. Como ya hemos visto, el orden supone que ya no necesitamos mirar atrás y ocuparnos de los asuntos de los anteriores. Y así tenemos toda nuestra energía disponible para mirar al lado, por ejemplo, a nuestra pareja, y para mirar adelante, esto es, hacia nuestra proyección vital, nuestra vida, nuestros proyectos, si tenemos hijos, hacia nuestros hijos y descendientes, o hacia aquello que querramos hacer de nuestras vidas. El segundo objetivo es orientar a las personas en la terapia de pareja hacia la felicidad grande que consiste en hacer espacio a lo difícil. Hacer espacio a lo difícil. A lo que la vida nos trae y no queremos. A las heridas que sufrimos de niños y que aún nos duelen. A la muerte temprana del padre, por ejemplo. A un divorcio que nuestra pareja eligió y que nosotros no queríamos. A un aborto que aún no hemos podido asimilar. Es decir, sintonizarlas con estas realidades de la vida para que recuperen su fuerza y sigan mirando hacia el futuro y hacia el bienestar, en lo posible. Para ello hay que salir de la mente racional y emocional y tener un atisbo de la mente espiritual, cuya característica principal es su aconceptualidad,
su contemplación y en consecuencia su no diferenciación en categorías. Por ejemplo, correcto e incorrecto, merecido o inmerecido. La mente espiritual se alinea con lo que es en cada momento. Y por hoy lo dejamos acá. Gracias a todos. Gracias por comentar, compartir y ser amables, ser amorosos con ustedes mismos y con los demás. Que el vínculo desde el corazón, desde la bondad amorosa, sea el motor que nos permita seguir avanzando en este camino de evolución. Un beso grande, soy Silvia Aedo, el YouTube es Encuentro de Almas, Seals and Flowers. Muchas gracias por estar y por el respeto, siempre. Un beso a todos, adiós.